mis dos amigos preciosos y maravillosos a este espacio de Mañanas en Propósito. Qué felicidad estar aquí con ustedes. Estaba contándole a todo el mundo que hoy vamos a inaugurar este espacio y estaba compartiendo la delicia de despertar sabiendo que vamos a iniciar con propósito. Nosotros estamos, Douglas y yo, en este lado del mundo. Para nosotros es la mañana. Carlas, a quien voy a presentarles en unos instantes, está al otro lado del mundo, está en España, está en Barcelona. Ahora voy a presentárselos, como les decía, y estar los tres aquí reunidos hablando de propósito es un regalo de la vida, sin duda alguna. La vida trasciende con tantas cosas que nos pasan todos los días. Y estos momentos nos ayudan a conectar con lo que verdaderamente tiene significado, con lo que verdaderamente tiene un sentido. Hoy estoy aquí con mi compañero Douglas Olaya. Douglas, un saludito antes de que presente yo a Carlas, por favor. Hola, hola, muy buenos días, Marta, Carlas, qué gusto tenerte aquí también. Martica, gracias por abrir este espacio mañanero, qué maravillosa forma de iniciar el día. Así que muy contento y dispuesto a conversar de este tema que nos conecta tanto. Gracias, Douglas. Un honor estar aquí contigo y un honor presentarles a Carlas López. Conocí a Carlas López hace algunos años y la intención que nos juntó en la vida fue haber escuchado el llamado del propósito. Carlas, me encantaría que te presentaras y le contaras a todas las personas que nos están escuchando ahora o que nos van a escuchar más tarde, ¿quién eres tú? Cuéntanos las cosas que han pasado por tu vida, en qué lugar del mundo estás. Aquí este espacio está abierto para ti y como te decía cuando te invité, es un honor comenzar este espacio contigo. Bueno, muchas gracias. El honor es mío, la verdad. Súper orgulloso y agradecido por este espacio. ¿Quién soy? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Que puedo empezar por, por lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Estoy en Barcelona ciudad, y mi vida siempre ha sido como una búsqueda. Yo siempre lo defino así, ¿no? Como una búsqueda de encontrar mi lugar. Y en esa búsqueda estudié marketing, estudié ciencias empresariales. Pensaba que el mundo de la empresa era lo que a mí me movía, ¿no? En aquel momento. Algo hay de eso, ¿no? Algo había, no estaba como estaba bien en mi línea, pero no del todo, ¿no? Y mi resumen es ese, el ir buscando siempre un poco encontrar mi lugar. Empecé en banca. Antes de terminar el año de contrato decidí que eso no era lo mío y abandoné. Luego pensaba que realmente era el marketing lo que a mí me movía, hay marketing y demás. Pero llega ese punto en el que puedes sentir como ese, ¿no? Una vocecita que te dice que por ahí no es. Y ahí descubro el coaching ontológico. Yo salgo de España, me voy a Latinoamérica a descubrir un poco, descubro el coaching. Todo ha sido unidas y venidas, ¿no? Hasta que finalmente descubro el camino de propósito y es lo que estoy haciendo. Tú me dirás el detalle que quieres que dé, porque la historia se puede alargar, pero a resumidas cuentas me defino un poco así, ¿no? Lo que he hecho, una búsqueda totalmente de encontrarme, de encontrar sentido y en ese momento para mí la palabra propósito era muy grande, no lo sentía así. Ahora ya lo puedo decir con todas las letras, ¿no? Que realmente era una búsqueda de propósito. Y justamente ahora eso, acompaño a otras personas que están en ese punto. Decir, me gusta hablar del algo más, ¿no? Son personas que se acercan a mí que dicen, es que me gusta mi trabajo, realmente siento que estoy haciendo cosas, pero algo más, ¿no? Como que busco algo más, ¿no? Sí. Son personas que quieren impactar, que quieren dejar una huella más grande, ¿no? Y muchas veces no se acercan desde la palabra propósito.
pero el algo más ese me gusta, ¿no? Es algo que define mucho lo de, ay, me falta algo, ¿no? Siento que la vida me pide algo más. Gracias por eso que nos compartes y creo que ese es el común denominador de nosotros, agentes de cambio, esa búsqueda en la que estamos siempre, porque el hecho de ser agentes de cambio, en estos días estaba pensando en eso, somos agentes de cambio que estamos llamados a cambiar el mundo y que nos movemos en los cambios y que el cambio es algo que es la constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre estamos en la búsqueda. Y eso no quiere decir que seamos insatisfechos con lo que tenemos, para nada. Quiere decir que estamos en la búsqueda permanente, porque solamente se logra el cambio es a través de esa búsqueda. Entonces yo creo que los tres compartimos ese común denominador. Tú también, ¿cierto, Douglas? Sí, totalmente. Y a mí uno de los temas que más me motiva a seguir hablando acerca de este tema, acompañando personas, trabajando contigo, tiene que ver con el hecho de que la única constante es el cambio, como decían por ahí, no sé de quién es esa frase. Y ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que nos sucede es que llegamos a un punto en el que nos sentimos muy cómodos después de haber hecho una gran batalla, un gran desafío, y otra vez vuelve el contexto a cambiar. Y si nosotros no estamos preparados para manejar ese cambio, para enfrentar el cambio con herramientas poderosas como lo que significa tener identificado tu propósito para tomar decisiones, pues asumir esos cambios cada vez va a ser más complejo. Y muchas veces, si no tenemos la suficiente motivación, podemos rendirnos ante el cambio y quedarnos con la conversación de, es que como eso ya no depende de mí. Y yo creo que ahí es donde perdemos el control de nuestras vidas y por eso estoy 100% convencido de que tomar el control desde una vida en propósito pues vale muchísimo la pena. Totalmente. Y para ti este cambio se ha presentado mucho en el área laboral, Carlos, como nos estabas contando. ¿Y en tu vida, en otros dominios, también lo has sentido? Siempre tenía cierta obsesión con lo del empleo, ¿no? Con lo del trabajo. Era como ¿y yo qué voy a hacer en mi vida? Pero siempre tenía como cierto foco en el empleo. Y por otro lado, siempre había también como esa búsqueda más, que tampoco le llamaba espiritual, pero sí que era como de autoconocimiento, me llevaban mucho los temas de salud, como de mejorar la salud y demás y todo eso, ¿no? Pero iban siempre como caminos separados, ¿no? No tenía nada que ver. Yo siempre había tenido el personaje mucho de una cosa es el trabajo y luego el resto, ¿no? Y incluso allí mantenía un personaje concreto, ¿no? Y una manera de ser y de hacer. A medida que he ido avanzando y conociéndome, ¿no? Es cuando todos esos caminos se empiezan como a unir, ¿no? Y empiezas a ver que mi desarrollo personal también iba ligado a mi trabajo, ¿no? Y empiezo a abrir como estos dominios y como a experimentar todo eso, ¿no? Es como la manera que ahora veo desde la distancia, ¿no? Como me he ido abriendo que sí que iba abriendo otras puertecitas, pero que estaban como separadas y ahora de golpe las uno otra vez, ¿no? Y siento que todo va unido. Sí, y es que vamos descubriendo que todo se va conectando, como que una cosa lleva a otra y a otra y a otra, indudablemente con todas las experiencias por las que pasamos en la vida, es así y hacen parte de esa integralidad que somos. Totalmente. Y a mí me gusta mucho el discurso de Steve Jobs, ¿no? De Stanford, que dice, mira hacia atrás y conecta los puntos, ¿no? Porque algo que parece que no tenía sentido, de golpe cuando lo vas uniendo dices, wow, ahora entiendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? Sí, y todo y parece eso, que sigan ahí. y yo encuentro que eso le da mucho significado a nuestro propósito de vida, porque descubrimos que todas las experiencias que tenemos a través de la vida tienen todo que ver con el propósito grandote que vinimos a cumplir en este mundo.
Eso es clave. Eso para mí ha sido el gran descubrimiento, porque además lo veo, ¿no? Muchas personas que se acercan a mí, hay como cierta ansiedad, ¿no? De, ay, no estoy haciendo lo que tendría que hacer o estoy como en un lugar equivocado. Y a mí me gusta trasladar de eso, ¿no? Que en cada, todo lo que va aconteciendo, todo lo que vives, todo lo que pasa en tu vida, al final tiene un sentido y lo puedes utilizar y de alguna manera te está preparando, ¿no? Te estás como preparando para dar un siguiente salto, ¿no? Todo aquello que vas viviendo es como un entrenamiento, a veces doloroso, ¿no? A veces no es muy agradable, pero todo es un entrenamiento que sirve para llegar al lugar, ¿no? Sí, sí que lo es. Ya que escuchando a Carlas con este tema del trabajo y de cómo el trabajo pues sí es parte fundamental de nuestras vidas y que definitivamente es una de las razones por las que las personas también quieren responder la pregunta de cuál es mi propósito de vida, es como, de hecho, ahora comparto algo que por ahí estuve mirando un ebook que tienes, son como las creencias alrededor del encontrarse con el tema del propósito de vida. Acá particularmente hay una, Carlas, pues, no sé, Latinoamérica, más concretamente Colombia, y me acuerdo mucho que me lo enseñaron a mí, o sea, me lo decían en el trabajo, y es que usted tiene que separar la vida laboral de la vida personal, y siempre está como metida esa creencia allí. Y entonces yo no me imagino llegando al trabajo y dejando ahí en la puerta la vida personal y luego cuando salgo la tomo y cuando llego a la casa dejo la vida profesional en la entrada. eh, y creo que es un desafío muy bravo. Yo me identifico más con el hecho de poder integrar ambos mundos, porque finalmente hacen parte de mi ser. Y quería preguntarte desde esta perspectiva, en este camino en propósito, ¿has logrado integrar ambos mundos? ¿O eres de los que ha intentado separarlo y que de pronto también te haya funcionado? No sé. O sea, de mi historia laboral corporativa ha sido separada totalmente. Yo creo que el gran dolor que he tenido durante estos años ha sido el separar eso. Porque también tenía esa creencia de que pues, una cosa es el trabajo, otra cosa es la vida personal. En el trabajo no se puede, ¿no?, actuar de ciertas maneras. Por suerte se empieza a hablar del mundo emocional, pero en mis inicios el mundo emocional estaba muy capado, ¿no? No se podían expresar. De hecho, yo he vivido situaciones con compañeros y compañeras, ¿no? De expresar emociones uy, esto aquí no, esto aquí no toca, ¿no? Cada uno como que se lo gestione en su casa. Entonces, eso para mí fue como una gran herida, como un gran dolor, ¿no? Porque es como el cargar ese personaje, ¿no? Incluso lo siento como una armadura, ¿no? Que yo llevaba al trabajo para no, pues eso, para no expresar mis emociones. También me siento una persona muy emocional, que también como que siento mucho las emociones de las otras personas, entonces eso a mí me desestabilizaba porque no sabía Claro, cómo gestionar. claro, me encanta como lo dices, perdón, te interrumpo un segundo, Sí. el gran dolor. Me gusta mucho cómo lo puedes puntualizar, porque siento que muchas veces dentro de esa zona de confort a la que nos referíamos hace unos minutos, que es el acostumbrarnos a estar en una incomodidad permanente, es también acostumbrarnos a estar con ese gran dolor permanente. Y eso pasa mucho en la zona de confort, como que traemos esas incomodidades a la vida en todos los aspectos. Total. Entonces, qué bonito poderlo identificar para poder decir, no necesito estar así. Totalmente. Claro. Y el gran, para mí también, ¿no? La metodología que seguimos, ¿no? De Tim Kelly, para mí el gran punto es descubrir cuál es tu esencia. O sea, hablamos, el propósito siempre tendemos al hacer, ¿no? Todo lo que, al menos lo que yo conocía antes de llegar a esta metodología es propósito, hacer, ¿no? ¿Cuáles son tu propósito? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dar un paso antes y decir, no, es que no es solo hacer, es el ser también. ¿Y quién eres tú?
Entonces, para mí eso fue el gran shock, porque en ese momento, y conecto con la pregunta también, ¿no, Douglas? Es decir, cuando yo conecto con mi esencia, conecto con quién soy, es ahí cuando puedo conectar con mi propósito, y me doy cuenta de que es que cuando ahí estoy pleno, ¿no? Y cuando estoy desarrollando mi labor, que no me gusta hablar de trabajo ya, ¿no? Es como la labor que yo desempeño, está en sintonía en todos esos aspectos. Tanto quién soy yo, porque me muestro tal cual. He encontrado el punto de conocerme y a la vez poderme expresar y mostrarme tal y como soy con las personas a las que acompaño, y desde ahí puedo desarrollar mi don, ¿no? Y puedo acompañar a esas personas. Tiene todo el sentido, ¿no? Que puedas realmente mostrarte en todos los ángulos, Sí. y no guardarte nada, porque Uy, sería sí. es muy absurdo, ¿no? Cuando Ser auténtico. Uy, sí. Ser auténtico. Total, Sí, auténtico. totalmente. Gracias, Carlas, por eso que nos estás diciendo. Yo personalmente he sufrido, he elegido sufrir mucho ese dolor, porque en ese tratar de pertenecer a una forma de ser, tratar de a la fuerza, muchas veces he perdido autenticidad. Entonces, al perder esa autenticidad, pierdo mi esencia. Es por eso que muchas cosas en la vida, en mi caso, y en lo que escucho de muchas personas, muchas cosas no fluyen. Porque si no estamos operando desde nuestra verdadera esencia, no van a fluir. Tarde o temprano van a interrumpirse, bloquearse, aparece la resistencia y las cosas no producen los resultados que queremos. Al contrario, cuando estamos alineadas con nuestra esencia, con nuestro don, con esa gran misión que vinimos a cumplir, las cosas sí fluyen. Es como ir con la corriente, no en contra de ella. Totalmente. Y la energía, algo que recuerdo mucho, de llegar a casa y decir, wow, estoy como drenado, ¿no? No tengo energía para hacer nada. Estaba deseando como quitarme la ropa, ducharme, necesitaba como limpiarme, ¿no? Y muchas veces lo pensaba, porque decía, quizá hoy no ha sido un día muy duro, no he tenido reuniones, quizás ha sido un día más de trabajo en la oficina y de organizar cosas y demás. Igualmente llegaba a casa como muy drenado, cansado, que me faltaba energía. Dices, ¿cómo puede ser, no? Y claro, ahora lo veo, ¿no? Desde la distancia, es decir, por eso me gusta hablar de la armadura, ¿no? Cuando tú te cargas una armadura, al final eso te va cansando, te va quitando energía, aunque parece que no haces nada, pero ya solo cargar con esa armadura ya es todo un peso que tú te estás cargando, ¿no? Y que te está desgastando. Entonces, eso también, ¿no? Si hay personas que nos escuchan y cuando llegan al final del día y se sientan así, probablemente hay algo que no va. Porque no es un tema físico, o sea, no es un tema que dices, no, es que trabajo muchas horas, más horas, no creo que vaya por ahí. Bueno, lo sabéis, ¿no? Le dedicamos muchas horas a veces a reuniones, a encuentros, a estar en propósito, y es al contrario, ¿no? Parece que te enchufan energía más que te quitan, ¿no? Total. Y eso pasa no solo en el ámbito laboral, pasa en todos los demás dominios de la vida, incluso en el mundo social en el que nos movemos, en el mundo familiar. Si estamos con esa armadura, no podemos ser nosotros, nuestra esencia no sale, todo es pesado, es difícil de cargar. En las relaciones pasa lo mismo. Es que muchas personas se equivocan pensando que el propósito pertenece solamente al área laboral, al área del trabajo que hacemos en la vida o que ejecutamos. No, el propósito está en todo en nuestra vida. Sí. Total, total. Óyeme, Carlas, yo quiero consultarte algo porque, además para quienes nos están viendo un poco entender el contexto de lo que nos une acá, tú hiciste el proceso, tú te formaste como coach con Marta, es correcto, ¿cierto? Al igual que yo tuve esa experiencia. Y como colegas te preguntaría, estás al otro lado del mundo, estás en España, una cultura distinta, con unas creencias, algunas veces similares, otras propias de la región. ¿Tú
dentro de la forma en que has manifestado tu vida en propósito, ¿tú vives del propósito hoy? No sé cómo interpretes la pregunta, pero ¿vives del propósito hoy? ¿Vives de tu propósito de vida hoy? ¿Vivo del? ¿Has dicho del o en? De las dos. Vivir en Dos propósito cosas, no me ¿no? cabe la menor duda. Sí. La pregunta es cómo logras acuñar, seguir desarrollándote a nivel profesional desde tu vida en propósito. Ujú, ujú. O sea, yo cuando hago el proceso con Marta, que fue muy retador para mí, hay que decirlo, ¿no? Por lo que decías, ¿no? De las creencias, ¿no? Que yo también quiero hablar de eso porque es algo que he investigado y que siento que, pues quizá en Europa es algo que pasa más a menudo, ¿no? Yo me creía una persona muy racional, ¿no? Y muchas personas de mi alrededor, ¿no? Es que yo soy muy racional, ¿no? Y no es verdad. O sea, vivimos en un paradigma que nos hace creer que somos racionales, ¿vale? Sí, sí. Qué belleza. Desde el siglo XVI o XVII que se separa, ¿no? De alguna manera lo que es lo espiritual, que se encarga la religión, y lo científico, ¿no? Que se va a encargar la ciencia. Y vivimos en un modelo científico que, o sea, nada que objetar, porque realmente la ciencia nos ha llevado a muchos descubrimientos, ¿no? Pero a la vez también nos ha alejado mucho de nuestro ser, ¿no? De quién somos realmente, de estas preguntas más metafísicas, ¿no? Y de movernos en algo mucho más allá de, pues, ¿no? El nacer, desarrollarnos, reproducirnos y morirnos, ¿no? Parece que vivimos así como en una cadena de que esto no tiene nada más, ¿no? Entonces, hay muchas personas que se acercan a mí y no, es que yo soy muy racional, tal, y quiero como romper ahí también, ¿no? Como ese paradigma de decir, no es que seamos así, es que nos hemos embedido, ¿no? Estamos como en ese, hemos crecido y hemos creído que eso era así, ¿no? Entonces, Qué belleza. eso es algo que toca retar, ¿no? Y algo que toca como desafiar. Porque además parece que también siempre hemos creado como dos mundos muy alejados, ¿no? O eres muy espiritual o religioso, muy fanático incluso, ¿no? O no eres nada, eres súper científico, eres racional, no. Quizás hay un punto medio que pueden convivir las dos cosas, ¿no? Eso como hay contexto, ¿no? En eso, porque a mí realmente me retó mucho, ¿no? Y era algo que quería desafiar porque ya había conocido la otra parte. Mi parte racional no se sentía bien. No le encontraba sentido a todo esto, ¿no? Y decía, ostras, no veo el para qué ese de trabajar, tener una familia, comprar una casa, un coche, no sé qué, no sé cuántos. Era como, no, tiene que haber algo más, ¿no? Y eso no me mueve. O sea, me encanta y tengo 3 criaturas y tengo una mujer y forma parte, pero hay algo más, ¿no? Hay un impacto mucho más grande. Y en mi proceso, y lo que yo me doy cuenta y lo que yo descubro es que estoy aquí para acompañar a otras personas a descubrir su propósito, ¿no? Porque es lo que realmente a mí me ha faltado durante todo este tiempo, lo que realmente yo siento que puedo acompañar y lo que realmente a mí me mueve. Entonces, Qué en ese bonito. sentido, vivo en propósito porque estoy muy alineado con quién soy ahora sí, con mi don, con lo que vengo a hacer, y vivo del propósito, ¿sí? 100% yo abandoné el mundo corporativo y me tomé el tiempo para decir, tengo que hacer algo, fue como un salto al vacío, decir, tengo que hacer algo, sabía que estaba relacionado con el coaching, pero no tenía aún como los apellidos, ¿no? de lo que iba a ser. Y la casualidad, que también es una palabra que me gusta mucho, ¿no? La casualidad me llevó a este camino y desde ahí lo vi clarísimo que esto era lo que yo venía a hacer y lo que hago a día de hoy, la verdad. ¿Hace cuánto hiciste la transición, Carlas? ¿Hace cuántos años fue esa conversación? Es que la vida no es lineal, ¿no? Yo creo, y he tenido muchas idas y venidas, ¿no? Y por eso siempre me gusta contar la historia, ¿no? Que
mis inicios son en la banca, pero no cumplo ni el año de contrato, que ya abandono la oficina y digo, esto no es para mí. Ya veo como un punto que ya puedo destacar mucho, ¿no? Eso tenía yo 20 y pocos años. El segundo gran punto de inflexión es a mis 29 años, no había cumplido aún los 30, que ya llevaba 5 años en marketing y publicidad y demás. Y vuelvo a sentir esa insatisfacción, ¿no? Decir, ostras, algo que realmente a mí me movía, que me gustaba, que los primeros años fueron como muy divertidos, de golpe toda una pesadumbre, como que no me sentía bien. Y ahí yo emprendo un viaje literal, porque me voy de mochilero por Latinoamérica durante 7 meses, con viaje de ida solo, a desafiarme un poco, a decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué puedo hacer? No sabía qué hacer. Buscando un poco respuestas de la casualidad en ese sentido. Era un poco la búsqueda. Y fue por casualidad que yo, pues para no hacer muy larga la historia, pero bueno, empiezo a estudiar portugués o brasileño porque quería ir a Brasil y justo voy a parar a una ciudad en Ecuador que se llama Cuenca, que es muy bonita, por cierto, y encuentro una escuela como un Café do Brasil que hacen charlas y clases y demás de portugués y digo, pues mira, voy a quedarme aquí unos días, porque yo hacía 2 días, 3 días en cada ciudad, iba saltando, ¿no? Como intentando ver lo máximo posible. Y digo, mira, me quedo unos días aquí, estoy cansado ya de tanto cambiar, me quedo un par de semanas quizás, aprovecho para estudiar portugués, así cuando llegue a Brasil pues me puedo comunicar un poco más. Y ahí resulta que esta profe de portugués, brasileña, chica, un día, o bueno, a los 4 o 5 días, hablando un poco de todo, de a qué te dedicas y demás, me dijo, no, yo me formé como coach. 2011 te hablo. Yo me formé como coach. Digo, wow, ni idea, no había escuchado esa palabra, no sabía qué era. ¿No? Bueno, te voy a dejar un libro. Y me dejó un libro y aún recuerdo la sensación, ¿no? Es decir, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora sí puedo encontrar. Yo estoy diseñado para esto. Y a partir de ahí busqué una escuela, me certifiqué en Latinoamérica, en Newfield. De hecho, hice el programa Caribe, que le llaman, que era en Colombia y en Perú. Y ese fue como el segundo, ¿no? Como el segundo punto, ¿no? Decir, ostras, descubro el coaching, esto puede ser realmente mi profesión, ¿no? Como algo que me conecta. ¿Qué pasa? Que lo que yo me pensaba que era una formación ¿no? Te dan el título, te aprendes 4 cosas y ya está, pues fue como, ¿no? Una removida, como guantazos por todos lados, ¿no? Como decir, wow, ¿esto qué es? Me di cuenta de eso, que el mundo emocional para mí era nulo. Sentía mucho todas las emociones, pero no sabía gestionarlas, entonces las cerraba, ¿no? Las frenaba. Y vuelvo a España. En realidad me viene a buscar la que era mi expareja, me había dejado, que ahora es mi mujer, me viene a buscar un poco y ahí retomamos también ese dominio que habíamos dejado allí, o sea que se confluyeron allí muchas cosas. Vuelvo con ella aquí a España, pero yo no me siento capaz de dedicarme al coaching en ese momento. O sea, lo veía tan profundo y tan impactante que aún necesitaba como hacer mi proceso personal como para ponerme delante de otras personas y acompañarlas. Parte de miedo, supongo, también, ¿no? Un poco de todo. Decidí volver otra vez a la misma empresa y con otras funciones. Tenía mucha relación con el gerente que había en aquel momento y me propuso como varias cosas. Ahí es cuando entro como asistente de él, estuve un tiempo haciendo asistente de él, luego me propone hacer responsable de compras, estuvo en varios departamentos, al final pues me propuso como llevar casi la mitad de la facturación que hacíamos la gestionaba yo en cuanto a compras, ¿no? Wow. Llevaba como las marcas más importantes que eso. Y realmente me sentía, ¿no? Como, bueno, voy a avanzar en mi carrera laboral, pero a la par voy a ir desarrollándome mi labor de coach y a ver en qué momento esto se une, pero nunca había tiempo.
nunca había tiempo, estaba drenado, ¿no? Como decía antes, no tenía energía, ¿no? Y pasaban los años, fui papá, bueno, todo iban pasando como aconteciendo cosas, ¿no? Y es en 2019 cuando yo ya empiezo ya otra vez a sentir esa necesidad de dar el salto, de que hay algo que no va. Y casualmente una formación que yo tenía pendiente de hacer, que me llamaba mucho la atención, en Newfield igual, es un programa que ellos hacen que le llaman Cuerpo y Movimiento, que es traer prácticas corporales al coaching, ¿no? Y por casualidad, ¿no? Otra vez, venían a España, o sea, nunca hacían programas en España, hacía no sé cuántos años que no hacían ningún programa en España, y venían a España, venían a Barcelona, a Tarragona, muy cerca de Barcelona, o bastante cerca de Barcelona. Y digo, bueno, esto no lo puedo dejar pasar, porque si no tenía que ir a Chile, sí o sí, ese programa en principio creo que solo lo hacían en Chile. Digo, esto no puedo pasar, es una prueba, o sea, realmente como yo me sienta en este programa, voy a ver si yo tengo que dar el salto ya a mi carrera ya de coach o no. Inicio el programa, eran varias conferencias, incluso ya había trabajo personal durante una conferencia y la otra. Y ya en la primera conferencia yo ya empiezo a decidir, digo, no, esto es lo mío, tengo que dar el salto, ahora es el momento. Y a las pocas semanas, cuando ya vuelvo al trabajo, me llama el gerente de la empresa y me dice, no vamos bien, no estoy contento contigo, hay cosas que no van, hay que tal. Digo, uy, mira, pues ya que lo dices, yo tampoco estoy todo se alineó, estamos en la misma página. O sea, que vamos a ver cómo lo hacemos esto porque, o sea, se quedó así parado porque no se imaginaba. Y fue esa señal la que yo ya pactamos como alargarlo hasta junio por no dejar la empresa tampoco así a medias y hacer una transición. Y en 2019 doy el salto, pero sin saber a dónde tampoco, porque, como decía antes, sabía que era coaching, pero sentía que era algo más. Y en la escuela, o sea, en la formación esta de cuerpo y movimiento, por casualidad, hay una chica, una gran amiga ahora, que es Andrea, que me habla de Tim Kelly, me habla de propósito. Su tía fue mentora en su momento del programa y demás, y me dice, no, por lo que me cuentas, tienes que hacer el programa, tienes que hacer el propósito y demás. Y allí, finales del 19, creo que ya empiezo a contactar con Chumi y en el 20 me certifico. Sí, bueno, en el 20 hacemos la formación, sí. Justo iniciando la pandemia, ¿no? Semanas antes de iniciar la pandemia. Caramba. Oye, qué historias tan interesantes, Marta, y creo que ese es uno de los retos que tenemos en la vida, alinear cómo entender esos puntos que decía Steve Jobs, ¿no, Marta? Y tú has estado aquí uniéndonos, Martica, en torno a todos estos. Tan lindo, Douglas. Y es que pasa que hacemos, yo por ejemplo, como les he contado, yo soy abogada de profesión y ejercí como abogada durante 25 años. Y el miedo a dar el salto del que tú hablas es gigante. Ya estamos al otro lado, los tres compartimos ese salto grandote que dimos. Cuando estamos antes del salto, pensamos que, no podemos darlo. Y sí podemos darlo. Y ya estamos al otro lado. Y es un lado donde hay también grandes regalos. Ahora, no quiere eso decir que tenemos que abandonar lo que hacemos. No. Muchas veces podemos integrarlo. De hecho, muchas personas que se han formado en esta metodología son personas que han logrado integrar lo que conocen en sus profesiones de origen, digamos. Y han podido integrar todo lo que sabían. Ustedes no saben la cantidad de ingenieros, como por ejemplo Douglas, que es ingenieros que llegan a este cambio en la vida. Somos abogados, somos ingenieros, somos personas de mercadeo, ha habido ingenieros químicos, médicos que se dedican a esto. Y todos lo logran integrar porque desde lo que sabemos podemos acompañar a otras personas. De hecho, tú te refieres a ese gran dolor, Carlas,
Douglas también ha sufrido un gran dolor, yo también lo he visto, y eso nos hace, dentro del don que tenemos para compartir con el mundo, nos hace seres que somos capaces de escuchar ese gran dolor en otros, y por lo tanto, personas como nosotros podemos ayudar a personas que están en ese gran dolor. Yo quiero preguntarle a la gente que está conectada ahorita, no sé si alguien nos va a responder o no, si no queda la pregunta retórica ahí, ¿quiénes de los que están ahorita conectados están viviendo algo similar, como ese momento de transición en el que no saben si quedarse, si moverse a otra zona, independientemente de que estén pensando en ser coaches o no, pero estoy hablando movimiento personal en su vida donde sienten que donde están, no hay algo que no les termina de encajar y están como buscando esa transición para que nos compartan aquí a través de los comentarios y veamos de qué manera esto nos une también. Pues Martica, qué maravilla poder tener a Carlas acá. Veo que hicimos un proceso muy similar, hasta en tiempos, hasta de pronto somos contemporáneos, tenemos una historia muy similar con familia, laboral. Yo también hice mi proceso hacia el 2020, con una historia, hasta comencé también en la banca, fue mi primer trabajo. Entonces, qué maravilla, Carlas, poder unir contigo energéticamente en este espacio. Ya lo habíamos hecho en otros espacios, pero en este en particular me gusta muchísimo conocerte desde esta perspectiva. Qué bueno. Qué bonito, sí, qué bonito y qué bonito escucharte desde el otro lado del mundo. Porque este gran dolor y este llamado que escuchamos está en todo el mundo. No pertenece solamente a un lugar específico, alrededor del mundo entero. Y este programa que nosotros llevamos hoy en día a las personas es un programa que existió, esta metodología, solamente en inglés hasta el año 2018. Y desde el 2018 está ahora disponible en español para personas de habla hispana alrededor del mundo. Carlas, yo creo que tú te formaste en el FCP7, si no estoy mal, fue el FCP7 o el FCP6. El 15 de agosto iniciamos nuestro 10º grupo. El FCP10 comienza el 15 de agosto. Vamos a estar, Douglas y yo, acompañando a grupos de agentes de cambio que quieren descubrir su propósito y aprender esta metodología para acompañar a otras personas a que transiten por el mundo del propósito, a vivir en propósito. A propósito, Carlas, tienes un nombre precioso en tu Instagram. Es Vive en Propósito. Ese es el nombre, ¿cierto? Así es la Instagram, así es mi web también, y así es mi proyecto, ¿no? Porque me hizo mucho sentido esa distinción, ¿no? Por eso antes le preguntaba a Douglas, ¿no? Es vivir, son como cambios muy sutiles, pero que marcan la diferencia, ¿no? Son dos cosas, total. Totalmente distinto, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido, ¿no? Como y ligándolo con lo que dices, ¿no? Que a veces se ha maltratado mucho, ¿no? La palabra propósito, sí. Se ha vendido mucho como descubre tu propósito y nunca más trabajarás, o serás millonario, ¿no? Como cosas así muy, bueno, no sé qué adjetivo poner. Para mí superficiales, Carlas, para mí superficiales. Superficiales, por ejemplo, sí. Sí. Y cuando después de hacer eso y ver lo potente, ¿no? Que puede ser el descubrir quién eres y para qué estás aquí, cuál es tu don, fue un antes y un después para mí, ¿no? Y eso es lo que quiero decir en vivir en propósito, ¿no? Más allá del empleo, vive en propósito, o sea, vive conectado con quién eres en todo momento, en todos los dominios de tu vida, actúa desde ahí. Desde ahí viene el resto, ¿no? Es como empezamos a veces por el final. Empecemos por ahí, ¿no? Empieza por realmente ver quién eres, qué es aquello que se te da bien sin darte cuenta que se te da bien, que lo haces sin esfuerzo, y a partir de ahí construye el resto, ya sea un emprendimiento, ya sea trabajar en tu mesita con otros compañeros, donde sea, pero que todo salga de ahí, ¿no? Qué bonito. Carlas, pero yo te quisiera hacer, bueno, antes que nada, aquí hay gente que ya ha compartido en nuestro Instagram
momentos, ¿no? Gustavo dice, yo estoy en ese momento, Pilar dice aquí, saltando y haciendo la transición, muchas conversaciones internas al respecto y dice, pero definitivamente con el propósito claro es más liviano. Sí. Aprovecho para saludar a Pilar, una gran amiga que hizo el proceso precisamente de conectarse con su propósito hace un par de años y creo que para ella también hace mucho sentido esta conversación. Y en el caso, Carlas, de lo que planteas, pues a ver, voy a hacer bien, voy a ponerme el sombrero como de la neutralidad aquí en esta conversación y es, bueno, oye, pero suena fácil porque tú pudiste irte de 6 meses, hacer 6 meses o 7 meses de mochilero y tuviste la posibilidad, bueno, en fin, siempre habrá la conversación de que para otros es más fácil que para mí, lo cual no significa que haya sido fácil definitivamente para ti, solo estoy como poniéndome en el lugar del observador externo y te quisiera hacer una pregunta y es, de fondo, si pudieras poner esto en una palabra o una necesidad, ¿qué fue lo que en el fondo te puso ese motorcito más, como lo que impulsó ese motor para decir, tengo que hacer un cambio, necesito hacer un cambio? ¿Cuál sería como esa, desde el coaching, podríamos muchas veces llamarlo como cuál es ese valor fundamental? ¿Qué es eso que te estuvo ya motivando internamente? ¿Cómo lo plantearías? Porque quizás eso fue lo que marcó la diferencia en tu camino también, ¿no? Voy a compartir el último salto, digamos, ¿no? Y es el que tengo más fresco y el que siento que tengo como una palabra muy concreta que fue la que me hizo dar el salto. Y es una palabra incómoda y retadora para mucha gente, ¿no? Porque no nos gusta hablar de ello. Pero fue la muerte. Ah, wow. Wow. Fue la muerte. Fue empezar a vivir procesos de muerte muy cercano mío. Teníamos un diseñador gráfico que era el que nos trabajaba para nosotros, que era autónomo, pero trabajaba prácticamente solo para nosotros. Y de la noche a la mañana se fue. Y el hombre tendría 50 años o una cosa así. En el año 2019, justo esto creo que fue en el 18, justo en el 19, cuando yo ya estaba así. Bueno, ya se lo habían diagnosticado a finales de año, pero a principio del 19, una mamá de la escuela de mi hija, con apenas 40 años, también le diagnosticaron un cáncer y se fue en meses, dejando a 2 niñas pequeñas y demás. Y ese mismo año, el 19, viene mi gerente un día a mi mesa y me dice, ¿sabes tal? Un amigo suyo mucho, que yo lo había tratado porque venía a la empresa a veces a comprar cosas y siempre pasaba por mí, yo le explicaba y teníamos mucha relación. A él le gustaba viajar mucho y hacía meses que se había jubilado ya. Se había comprado como una casita en la montaña, estaba todo orgulloso y tal. Lo mismo, de un día para otro se fue. Y no hablamos de la muerte y realmente es algo que nos pone un poco a sitio, ¿no? Es decir, hay una frase que me gusta mucho que es como vivimos como si no fuéramos a morir y morimos como si no hubiéramos vivido, ¿no? A veces no siento que tengamos que tener miedo a la muerte, pero tenerlo como muy presente, ¿no? Es decir, no sabes en qué momento ya no estás. Y a mí eso me daba mucha pena, el tener que irme de aquí y no conectar realmente con quien yo era, no aportar lo que yo quería aportar y demás. Ese fue como mi gasolina, yo creo, en aquel momento, y no fue nada buscado, fue, como ves, fue sucediendo, pero yo creo que fue como ya el clic. Hay una parte también, ¿no? que yo en aquel momento ya tenía 2 criaturas y eso también me movía mucho. Es decir, ¿cómo le voy a decir yo a mi hija y a mi hijo que luche por lo que realmente le mueve o que sean realmente quienes son si yo ya no lo pude hacer, ¿no? Entonces era como un reto también como para... Una palabra que a mí me gusta es la coherencia. Me gusta ser muy coherente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Y no era vivir en coherencia eso, era como eso, mantener muchos personajes. Y cada vez todo eso yo creo que hizo como más el cóctel, ¿no? Para lanzarme.
también recuerdo una frase que también me marcó mucho de un mentor que decía, muchas personas, bueno, al final nos buscamos excusas, ¿no? Que son miedos, ¿no? Y no, yo como tengo hijos no puedo dar este salto, ¿no? Y este señor decía, invierte la frase. Como tengo hijos, tengo que dar este salto. Wow. Cambia totalmente la perspectiva. Ya no te buscas la excusa, sino que es una excusa para hacerlo realmente, ¿no? Para decir, lo tengo que hacer por ellos. Oh, wow. Esta conversación me está llegando al alma, de verdad. Me conmueve mucho escucharte, Carlas, porque yo creo que, pues para mí, la palabra que hubiera usado es quiebres. Los quiebres han sido lo que me han llevado a dar esos saltos. Cuando te oigo decir la muerte, y es verdad, no hablamos de eso, te agradezco que lo hayas puesto sobre la mesa porque indudablemente la muerte, no necesariamente la muerte como la conocemos, de un ser que conocemos que se va de esta vida, como tú nos compartiste, sino la muerte de las relaciones, la muerte de la pasión por la vida, la muerte de los sueños. Eso al final del día son los quiebres y compartimos eso y por eso me conmueve mucho escucharte, Carlas, y me siento de verdad muy honrada de haber sido tu mentora en este camino, porque escuchar tu historia me llena de inspiración. ¡Qué belleza! Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Wow, wow. Qué maravilla, pues Marta. El estar conmovida no es otra cosa que producto de tu vida en propósito también, y me atrevo a decirlo con toda certeza. Y pues aprovecho este espacio para decirte que ha sido una luz en el camino nuestro, en el camino de muchas personas que han tenido la fortuna de vivir el proceso contigo. Y creo que lo que haces y lo que has hecho es entregarnos la posta para seguir difundiendo esto por el mundo. Me alegra muchísimo saber que Carles está de una manera muy profesional, de una manera muy enfocada, difundiendo esto en Europa y bueno, no sé, con las personas de habla hispana seguramente, pero ver el trabajo que has hecho también es muy inspirador, Carlas, porque eres el vivo ejemplo de que vivir en propósito y vivir del propósito es perfectamente posible, ¿sabes? Y para quienes ya estamos llegando como al final de la conversación, no quisiera que se acabara porque está muy poderosa, pero para muchas personas existe la creencia, y tú lo ponías en tu blog, de que el propósito es un tema muy filosófico. Y entonces yo me encuentro a veces con mis familiares y amigos cercanos y ¿qué hubo? ¿Cómo va su escuela? Como retándome a ver si algún día mi respuesta es, no, fregado, tuve que volver a emplearme o lo que sea. Uy, sí. Y al contrario, poder decir, esto es una maravilla, vivir en propósito te permite vivir del propósito finalmente, cuando lo haces de manera enfocada, y definitivamente eres el vivo ejemplo de ello. Así que por favor sigan a Carlas. Aparece como es tu página web, que me pareció fantástica además con todos esos testimonios. ¿Cómo te encuentran, Carlas? Pues sí, justamente la web es así, ¿no? Viveenpropósito.com, y en las redes también me encuentran así, ¿no? En Instagram es @viveenpropósito. Ese es el mensaje un poco que yo quería mandar, ¿no? A veces, o sea, siento que hay que hacerle un lavado de cara a la palabra propósito, ¿no? Que hay mucha información a veces que no ayuda. Y yo me sentí víctima de eso también, ¿no? En mi búsqueda antes de llegar al proceso, años antes. Descubre tu propósito en 3 minutos. Hazte estas 2 preguntas y descubrirás tu propósito. Sí. Vídeos que circulan por las redes que a mí me frustraban mucho, ¿no? Porque ¿qué era aquello que te gustaba cuando eras pequeño? ¿Qué es aquello que harías sin cobrar? Wow, cuando realmente manejas la metodología que nosotros manejamos, ¿no? Que ves que todo tiene un proceso y que puedes llegar a información muy poderosa. Bueno, me siento en el deber como de
llevar esa palabra, ¿no? De llevar toda esa información y de ponerla al servicio. Ya al final es como algo más grande, ¿no? Que te lleva a eso, decir, bueno, es como mi labor hacer eso y traerlo, ¿no? Gracias, Carlas. Qué belleza de conversación. Qué bonito despertar y tener esto para iniciar el día y para iniciar la semana. O en tu caso, Carlas, empezar la tarde con una Claro. conversación de estas. Total. Ha sido un honor tenerte con nosotros hoy aquí. Gracias por inaugurar este espacio con nosotros. Yo respetuosamente digo que me enamoro de mis alumnos y hoy me siento privilegiada de haber estado acompañada de ustedes dos. Me encanta el trabajo que están haciendo en el mundo, lo celebro, lo aplaudo, lo multiplico, todo lo que yo pueda hacer para contribuir en eso, pues aquí estoy. Me encanta lo que están haciendo. Los felicito a los dos. Gracias por este espacio y feliz de abrir el FCP 10 y a partir del 15 de agosto formar a un grupo nuevo de agentes de cambio que quieren trascender en propósito. Porque sin duda alguna el propósito es una trascendencia, es un privilegio, es un orgullo poder decir que nos dedicamos a esto. Yo cada vez que ayer me encontré con alguien, me dijo, ¿tú qué haces? Y le digo, yo acompaño a las personas a descubrir su propósito de vida y a entender para qué están en este mundo. Y lo digo con un orgullo y yo sé que a ustedes dos les sucede lo mismo. Es precioso el trabajo que hacemos y es un trabajo que es trascendente y que contribuye a cambiar el mundo. Y ahora más que nunca, el mundo necesita de nuestro trabajo. Douglas, ¿cómo quieres despedirte de nuestro espacio de hoy? Primero agradeciéndole a todas las personas que se conectaron a escuchar este espacio, a vivir este espacio. Algunos entran, otros salen, muchos se quedan escuchando toda la conversación y creo que lo relevante es que cada uno se haya llevado lo que eventualmente este espacio tenía para ello. Entonces, primero agradecerles a todos quienes nos acompañaron y quienes después están viendo esto en diferido. Por supuesto a Carlas, darte un abrazo muy especial y agradecerte por haber aceptado la invitación y compartirnos tu experiencia de vida que realmente es muy inspiradora y sé que a muchas personas les puede servir como un empujoncito para tomar decisiones a partir de esta conversación. Y me quedo con este tema de cómo vivir en propósito y vivir del propósito es posible cuando se reconoce el camino como el que tú hiciste como parte de ese proceso. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Carlas, y ojalá tengas la posibilidad de volver por aquí a Latinoamérica. Yo por allá encantado de volver a Barcelona algún día y ya sabré a quién contactar. Ojalá, me encanta Latinoamérica, tengo muchas amistades ahí, o sea que me encantaría volver en breve. Muy agradecido, muy honrado por este espacio, por haberme invitado y por haber inaugurado un poco estas conversaciones. Me siento muy honrado. Mi historia es una más, no quiero tampoco que sea como un referente a seguir, sino que yo lo que diría es que cada uno sienta también, ¿no? En todo momento cuál es el paso que tiene que dar, ¿no? Yo, como decías tú antes, Chumi, aprender a fluir un poco, ¿no? Es como desarrollar ese oído a algo más profundo, decir, es el momento, no es el momento, me lo puedo permitir, no lo puedo permitir. Yo creo que cada persona tiene la respuesta, pero lo que a mí me da tranquilidad es saber que si quieres dar ese paso, existe una metodología que te pueda acompañar, ¿no? No es algo liviano o abstracto, sino que hay personas que te pueden acompañar, hay una metodología que te puede acompañar y nosotros nos formamos para acompañar desde ahí, ¿no? Y no paramos de formarnos, ¿no? De alguna manera, aunque tengamos solo esta metodología, no paramos de avanzar en eso. Así que yo a mí lo que me hubiese gustado, ¿no? Hace años era saber de esto para tener esa tranquilidad, ¿no? Que no fuese el momento, pero saber que ahí hay un camino, ¿no? Como mínimo tener esa esperanza de que hay eso.
Gracias, Carlas. Y lo que estás diciendo responde un poco la pregunta que nos está haciendo Gustavo Molina, que dice, ¿cuál es la clave del éxito para perseverar y no declinar? Nos pregunta. Y esto que nos comparte Carlas es parte de la respuesta a esa pregunta. Y yo agregaría algo, y gracias Gustavo por tu pregunta, y qué bonita pregunta para que abramos mañana nuestras mañanas en propósito, hablando de esto. ¿Cuál es la clave del éxito para perseverar y no declinar? Pero te quiero decir algo hoy, Gustavo, y es parte de esa clave es comprender qué es lo que en mí hace que no persevere, qué es lo que en mí hace que yo decline. Y te invito a ti también, Gustavo, mañana a nuestra mañana en propósito, a la misma hora de hoy, 8 de la mañana Colombia, donde vamos a estar conversando sobre temas completamente relacionados con tu pregunta y espero que ahí puedas encontrar más respuesta a esta inquietud que hoy te acompaña. Gracias, Carlas. Gracias, Douglas. Un placer tenerlos y nos vemos mañana a esta misma hora. Perfecto. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Gracias.